Tambor del chamán. Un podcast sobre mito e identidad humana. El gran paso simbólico de nuestra especie es como un salto de reino. Llevamos el animal y la planta en nuestro ADN, pero en muchos aspectos somos tan diferentes de los animales como los animales lo son de las plantas. Nuestras capacidades simbólicas han ampliado el sentido espacio-temporal de los animales, la intuición del movimiento que los caracteriza y, por tanto, su intuición del tiempo. El mejor registro de nuestro desarrollo simbólico se encuentra en nuestros mitos y en nuestros rituales. Las narrativas mitológicas son la única actividad intelectual que ha sido practicada continuamente por los seres humanos, hecho que las convierte en una herramienta única para pensar nuestra evolución. Estamos acostumbrados a pensar narrativamente, generando escenarios más o menos cerrados con personajes y objetos que se organizan según la secuencialidad de nuestra intuición. Partimos de los modelos de nuestra tradición particular y heredamos a través de ellos nuestra cultura y nuestro sistema de valores. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la identidad que nos transmite el mito y la que nos transmite el relato racional de la historia? Un relato que supuestamente trata sobre hechos que acontecieron y no meras construcciones de la imaginación. Tradicionalmente, la filosofía ha opuesto el concepto del mito al de racionalidad y ha hablado de manera despectiva de los mitos como discursos de la ignorancia, falsos, una especie de fábulas que no expresan cuestiones de hecho, sino, en el mejor de los casos, especulaciones o viejas tradiciones que corresponden a modos incompletos o simplemente erróneos de observar las cosas. Un relato legendario cuyo interés no está en sus contenidos alucinados, sino en el mero hecho de ser testimonio de una humanidad arcaica e infantil. La ciencia contemporánea mira los mitos por encima del hombro y con recelo, con aire de superioridad no disimulada, y muchas veces de manera agresiva e inquisidora, con el furor de quien quiere borrar de la faz de la tierra modos falsos de la realidad, sobre la que la ciencia se ha autoproclamado como única y verdadera religión. Inadvertidamente, la ciencia contemporánea se comporta con el mismo celo que los monoteísmos religiosos más dogmáticos se comportaron en relación a los dioses de segunda generación. No por casualidad, la ciencia moderna es hija de los mitos de la ley universal que fundamentan los monoteísmos y no quiere rivales para explicar el alma humana. La ciencia moderna se autoproclama como hacía la diosa Atenea, nacida de la cabeza pensante de Zeus, completa, acabada, impecable, ajena a las vicisitudes del devenir psicológico humano, expresando una verdad lógica que encuentra su expresión perfecta en la materia. Las narrativas científicas del presente desvelan en su complejo de superioridad unos fundamentos ontológicos débiles y poco saneados que la arrastran a su comportamiento inquisidor e intolerante. Son débiles, como ha sido mostrado por los teoremas lógicos de la incompletud de la aritmética, pero también están poco saneados debido a la falta de transparencia en sus vínculos con los intereses pragmáticos del poder económico y la guerra. La ciencia física, la informática, las ciencias de la salud
ni pueden ni quieren una resolución de la realidad en términos de criterios de sabiduría, pues son órganos de poder social que perpetúan ignorancias y modos sociales dirigidos por mera voluntad de poder. La ciencia confunde el modo de ser de las cosas en nuestra civilización con el modo de ser de las cosas en el infinito universo. Confunde su modo de mirar tecnológico e instrumental con el modo de ser en todo el universo. Confunde sus mapas conceptuales con el territorio que representan. Se descartan los mitos tradicionales por su falta de método científico, es decir, se descarta de la existencia todo lo que no se ajusta al pensamiento de la racionalidad instrumental, al pensamiento maquinal, al protocolo del método científico. No hay ni una sola prueba concluyente que nos lleve a pensar que el universo sea una acción exclusivamente racional. Nuestra racionalidad nos devuelve una imagen racional del universo, pero no cualquier imagen racional, sino una que tiene la misma estructura particular de esa racionalidad nuestra. La imagen del universo de hoy se ajusta a la racionalidad de hoy, pero no a la imagen del universo que se nos desveló con la racionalidad de hace 150 años, por ejemplo. Desde el punto de vista de la racionalidad instrumental o racionalidad técnica que dirige nuestras ciencias, la historia debería ocuparse de registrar los hechos realmente ocurridos y ofrecer interpretaciones de ellos valiéndose del proceder del método científico ajustado a las ciencias sociales. La historia sería entonces una ciencia social, que si bien no ofrece la precisión de las ciencias físicas, ofrece al menos imágenes racionales no condicionadas por ideologías ni por especulaciones filosóficas. Bajo este punto de vista, cualquier comparación entre historia y mito está fuera de lugar. Sin embargo, si por un momento somos capaces de mirar con más profundidad, comprenderemos que mito e historia comparten una necesidad humana común y un tronco común de conocimiento. La imagen que obtenemos de la realidad cuando aplicamos la racionalidad instrumental a las ciencias del espíritu es particularmente limitada, cuando no distorsionada o simplemente trivial. Por ciencias del espíritu se entiende comúnmente en el ámbito filosófico el conjunto de las ciencias humanas, como la filosofía misma, la psicología, la historia, la sociología, la filología, la antropología y todas las demás. Entre ellas habría que incluir también la mitología y la nueva ciencia de la mitopoética, que ofrece una visión sintética de las ciencias del espíritu. No podemos estudiar las ciencias de la naturaleza con el mismo método que las ciencias del espíritu, en las que el propio sujeto que investiga y estudia es parte del estudio. Mito e historia comparten un origen común, y sus campos se entrelazan en un buen número de espacios. Para empezar, los mitos cubrieron en su momento el dominio de la forma de narración que después pasó a llamarse historia. En la cultura griega, la musa Clío, hija de la titánide Nemósine, la memoria, tenía a su cargo la inspiración del relato histórico. Escribir historia, como escribir poesía o música, era una acción inspirada por las musas. Para Aristóteles, mientras que la historia relata lo que ha pasado, la poesía trata sobre lo que podría haber pasado, lo que permite un grado especulativo del máximo interés para el observador filosófico,
especialmente en la épica y en la trágica. Cuando no ofrece lo que ocurrió, es decir, los hechos, cuando no relata el orden correcto de las acciones del pasado, la poesía está dando un marco de posibilidad, un escenario teórico en el que, como en un mapa temporal, se da una descripción de las fuerzas psicológicas que han llevado a producir estas o aquellas acciones. Por eso, para Aristóteles, el mito es más filosófico que la historia, pues trata lo universal, mientras que la historia está limitada a lo particular, a describir un hecho. Podemos entender esta universalidad del mito no tanto en el sentido de cubrir un campo especulativo de mayor alcance que el que permite el tratamiento histórico, que viene limitado por los hechos, sino en su dimensión psicológica, que hace que sus contenidos sean válidos para más de un escenario histórico. Los mitos describen escenarios en los que actúan emociones básicas y éstas son aplicables a distintos escenarios de la vida cotidiana o del discurrir histórico. Por otro lado, tanto mito como historia tratan sobre los orígenes, si bien no lo hacen de la misma manera. Las acciones divinas que encontramos en las llamadas mitologías tradicionales son de dos tipos, cosmogónicas y económicas. Las primeras tratan la cuestión de los orígenes del grupo, su aparición en el mundo y su relación con las fuerzas naturales, mientras que las segundas, las económicas, cubren las cuestiones de la vida cotidiana, las sociales y el día a día, en relación a cuestiones fundacionales, tales como quiénes fueron los héroes civilizadores, qué hicieron, cuáles son las normas sociales, cómo se protocolizan las acciones productivas, etc. Una acción cosmogónica no puede ser considerada como histórica, ya que es de distinto orden que ésta. Las acciones cosmogónicas se desarrollan en tiempo mítico, in ile tempore, cuando estaban las aguas primordiales, y no en el tiempo astronómico de la acción económica. La acción cosmogónica es la acción que crea el universo y es la condición de posibilidad de la historia. La palabra griega historia quiere decir investigación. Una acción es histórica en la medida que pertenece a una secuencia de hechos que puede ser conocida a través de la investigación, mediante un esfuerzo intelectual ordenado en el que una serie de acontecimientos o acciones, lo ocurrido, se hace corresponder con una serie cronológica conforme a unas pautas que no solo siguen la intuición humana, sino una valoración de los vínculos entre las acciones supuestamente objetivas e independientes del observador. Esta pretendida ley de orden necesaria de los acontecimientos humanos es llamada causalidad histórica o necesidad histórica. Cada acción de la cadena causal narrativa histórica tiene una precedente y una que le sigue, pero no así la acción que supuestamente inaugura la secuencia, es decir, la acción cosmogónica, cuyo carácter especial en la serie produce todo tipo de problemas para la racionalidad, como ha mostrado ya la filosofía. La historia como ciencia no podría tratar esta idea de causa primera de la humanidad porque nuestra dimensión social humana arranca de suelo no humano, no investigable a partir de conceptos de la ciencia social. Los análisis, por ejemplo, de las relaciones económicas y medioambientales que llevaron a la formación de las ciudades neolíticas no son del mismo tipo que los análisis sobre el origen del Homo sapiens, ni en su metodología, ni en la definición del dominio de investigación. En el estudio sobre las ciudades neolíticas
nos limitamos a acciones sociales que representan un segmento dentro de otro segmento más amplio de acciones sociales, evitando así el problema que supone el concepto del origen. Las cadenas de causación que buscan el origen del humano continúan hasta el origen de la vida en nuestro planeta y desde allí siguen, de manera proyectiva y arriesgada, en cadenas causales que nos llevan tras un larguísimo viaje mental hasta el supuesto origen del universo, que, como mostrara Immanuel Kant, produce contradicciones insalvables.